historia de Julio César también es una chimba. Ustedes saben que Julio César tuvo un romance con Cleopatra y tuvieron un hijo. Y antes de que Julio César se montara como emperador de Roma, papi, esa gonorrea era un general y lo trataron de matar. Y, parce, eso, hay historias muy buenas, man. O sea, la historia es una chimba, por eso es que a mí me gusta. Yo no soy historiador y mis respetos para los historiadores, parce, obviamente. Pero papi es muy entretenida, la historia es muy chimba. Julio César comía bueno y papi ese man, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿De cuántas puñaladas murió Julio César? ¿Cuatro? No, papi, no estás ni cerquita. No, negativo. Por ahí hubo uno que se acercó. Julio César murió de 23 puñaladas, las cuales fueron dadas por sus senadores. Sus mismos senadores lo citaron. Lo citaron como una especie de plenaria. Y ese marica fue y cuando llegó, los pilló todos nerviosos. Ese marica dijo, esas gonorreas me van a matar. El primero que le metió la primer puñalada fue Junio Bruto. Junio Bruto es que se llamaba ese mal, ¿no? Y ese marica de Bruto fue básicamente el hijo adoptivo de Julio César. Se supone, o más bien se dice que Bruto era el hijo bastardo, o sea, un hijo fuera de su matrimonio y sus relaciones públicas que tuvo él, y ese marica lo crió y toda la vuelta. Y Bruto fue el primero que le metió la primer puñalada, huevón. ¿Sabe qué? Y Julio César, o sea, uno lo ve como hay un emperador, ese man mínimo era todo pupi. No, papi, la mayoría de emperadores romanos tenían que ir a la guerra. Y ese marica de Julio César, ¿usted sabe Julio César cómo se montó en el poder? ¿Usted sabe cómo se montó Julio César en el poder? Mano, Julio César era un general. Y ese man se encontraba en ese momentico en campaña en Galia, lo que sería Francia hoy en día. Ese man se encontraba en campaña, papi, de expansión del territorio por allá en Galia, papi, iba con su ejército. Y eso por allá oleando, papi, Spike, puta, y de todo. Y ese man era un teso, o sea, ese man había. Es más, a Julio César le decían Calígula. ¿Y ustedes saben por qué le decían Calígula? A Julio César le decían Calígula porque imagínate que en romano, bueno, en Roma, en las filas habían como una especie de boticas slash sandalias que se llamaban Caligaris, algo así, no recuerdo cómo era que se llamaban. Y ese man andaba a toda hora con esas sandalias. Entonces, en las tropas, entre las tropas pues y los soldados, Cagliaris, se llamaban Cagliaris, muchísimas gracias. Ese calzado, venga, se los muestro de una vez. Cagliaris. Caliga, dice acá dice Caliga. Bueno, mire que son como una especie de boticas, ¿sí pilla? Y ese marica de Julio César andaba con eso a toda hora, mi hermano. Siempre con esa huevonada puesta. Entonces, entre los mismos amigos de él le pusieron Calígula, pues en honor a las boticas esas que llamaban Caglialis. Entonces, imagínate que ese man de Julio César, papi, había estado en un montón de guerras. Ese man era teso para pelear. O sea, ese man no era un boy hijo de puta que porque fue emperador. No, ese man era un teso. Y él en ese momentico se encontraba como general de una de las, pues, del ejército de Roma y se encontraban en campaña en Galia, que pues es la actual Francia. En esa época creo que el emperador era un man que llamaba Pompeyo, hasta donde recuerdo muy bien. Y este marica de Pompeyo se metió mucho con el tema del Senado y era todo parceriado con los senadores y ese marica le tenía recelo a Calígula, a Julio César. ¿Por qué? Resulta, muchachos, que estos generales constantemente se volvían muy populares entre el pueblo. Entonces el pueblo terminaba queriendo más a estos generales que les daban gloria al imperio que a los mismos emperadores, ¿sí o qué? Entonces, yo no recuerdo cómo fue el güiro. Hubiera estudiado para eso, para darles un poquitico más de conocimiento, pero lo hacemos en otro stream si quieren. Y ese marica de Pompeyo convenció a los senadores básicamente para condenar a Julio César, pero Julio César no había hecho absolutamente nada malo. Ese marica estaba en campaña en Galia, lo que yo les digo. Y Pompeyo lo mandó a llamar. Hey, Julio César, le mandó un mensaje, pues obviamente, no, eso no es que tuvieran WhatsApp ni nada de esa vuelta, pero le mandó un mensajero y, hey, papi, ¿sabe qué, cucho? Es que Pompeyo lo necesita ya en Roma, hermano, y le pide un favor muy especial, que disuelva sus tropas, su ejército, disuélvalas. Y le pide de una manera muy amable y cordial que usted vuelva a Roma, pero como un civil más. O sea, que no vuelva como un general, como un soldado, que vuelva como un ciudadano romano, normal. Y Julio César dice, ¿qué putas? ¿Qué carajos me estás diciendo, huevón? Ay, marica, a Julio César no le decían Calígula. Mala mía, ¿a quién era el que le decían Calígula? Ah, era Cayo Julio César Augusto Germánico.
Ah, ok, mala mía, huevón. Del Julio César que yo estoy hablando es de Cayo Julio César. Ah, mala mía, huevón. Mala mía, no era Calígula. Los desinformé. Soy la deshonra. Soy la deshonra, muchachos, lo lamento. Calígula era el que tenía una enfermedad mental, ¿no? Que el man una vez tuvo una fiebre de la hijueputa y que el man era muy buen regente hasta que se enfermó y después de que se curó de la enfermedad. Ah, espérate un momentico. Calígula era el hijo de Germánico II. Precisamente a Germánico lo mandó a matar el hermano de él o el primo, el hermano. ¿Cómo es que se llamaba ese emperador, muchachos? El emperador que subió a Calígula al poder, que era el tío de él. ¿Cómo es que se llamaba ese man? Yo tenía un parcero que se llamaba así. Es puro nombre de cucho. Es un nombre de viejito mano, así, de los que nacen y ya tienen básicamente un granero. Tiberio. Tiberio era que se llamaba el tío. Tiberio hizo algo muy parecido a lo que mandó a hacer Pompeyo con Julio César. Ese marica de Germánico II era un general del putas huevón y ese marica estaba ganando muchísimo renombre en Roma. Y se rumoreaba que ese marica iba a ser el próximo emperador. Y a Tiberio le dio mucha envidia. Tiberio creo que era el hermano de Germánico II, el papá de Calígula. Y lo mandó a matar, huevón, en plena campaña militar. Lo mandó a matar como por una especie de espía y paila. Y luego Tiberio se encarga de educar a Calígula. Creo que incluso Tiberio se exilia por allá en una isla de Italia, si mal no recuerdo, se me olvida cómo es que se llama. Calígula, cuando recién comienza a ser emperador de Roma, parce, como que era mera chimba de emperador. Papi, como que qué brutal, como que Roma dijo, ay, por fin un emperador bueno, porque Tiberio también era mero hijo de puta. Y a ese marica de Calígula le dan unas fiebres muy feas, ese man se enferma terriblemente. Ay, habían unas teorías ahí de la enfermedad que era, pero se me olvidó. O sea, ese man prácticamente se iba a morir y resulta que no se murió. Y cuando volvió otra vez a estar bien de salud, el man se enloqueció. Sí, Calígula estaba loco, las cosas como son, ese hijo de puta de Calígula estaba loco, huevón, a lo bien. Y ahí comenzó ya su mal mandato. Ya no te creemos nada. Sí. Dicen que el primer año de Calígula fue buenísimo, los siguientes años fueron una mierda. Sí, por lo que te digo, mano, ese man como que se curó y... Bueno, no estábamos hablando de Calígula, pero estábamos hablando de Julio César. Pille pues. Entonces, ese marica de Pompeyo manda a llamar a Julio César. Hey, papi, que vengas acá y solvas a tu ejército y volvás como un ciudadano romano. Entonces ese marica dice, nada, me van a matar, pa. ¿Y por qué? No tengo ni idea, pero pues tampoco tengo que entenderlo, me van a matar y tengo que cumplir. Entonces él coge y reúne a su ejército y resulta que los ejércitos eran fieles a sus generales, no a Roma. De pronto eso lo han visto en algunas películas, ¿no? Parce, los ejércitos romanos eran leales a sus generales y no a Roma. Esa gente pana le juraba lealtad al general y... O sea, ¿ustedes se acuerdan de la película esta de Máximo Décimo Meridio, Gladiador? Que los manes como que no, yo voy con usted a muerte y toda la vuelta. Bueno, era básicamente lo mismo. Y Julio César coge y reúne al ejército y le dice, papi, vea, ese marica de Pompeyo me llamó a llamar y probablemente me vayan a condenar a muerte. Me pidió que disolviera el ejército y que volviera como un ciudadano. Y ellos le dicen, no, papi, nosotros estamos con usted a muerte. ¿Qué quiere que hagamos? Díganos nomás. Vamos y nos prendemos con el marica machete o qué. Y Julio César le dice, papi, pues, si quieren eso, mano, nosotros le juramos lealtad a usted. Usted es el general de nosotros. Vamos marchando a Roma otra vez y nos metemos a la fuerza o qué. Y Julio César le dice, sí, hágale. Ah, papi, si están conmigo, entonces vamos y nos metemos allá. Yo tampoco me quiero dejar matar. Mano, y marchan todos a Roma. Llegan a un río que se llama el Rubicón. Creo que es el Rubicón. Aquí yo veo que hay varios historiadores que conocen de historia. Se llamaba el Rubicón, si no estoy mal que se llama ese río, ¿cierto? Llegan al Rubicón y ahí viene una frase muy emblemática de Julio César. La pronuncia en latín. Yo no sé latín, pero básicamente en español decía, la suerte está echada. Eso es una frase muy famosa de ese man, parce. Que en español cristiano era como que, papi, a la mano de Dios. Así, a la mano de Dios. Como bueno, ya llegamos hasta aquí, nos vamos a meter a Roma, que sea lo que Dios quiera, papi, de aquí hacia arriba. Y papi, se meten a Roma y se prenden con a machete con los ejércitos que estaban ahí, que le habían jurado obviamente lealtad a Pompeyo. Mano, Pompeyo sabía que no tenía nada que hacer. Lo que fue, exactamente. La suerte está echada es, papi, lo que fue. Y esos manes se metieron, ¡pah!
y empezaron a volarse machete con el otro ejército romano que le había jurado lealtad a Pompeyo. Pero Pompeyo sabía que paila, que él tenía todas las de perder, papi. Julio César era un teso, ese marica de Julio César era un crack, man, era muy buen general, huevón, muy buen general. Y Pompeyo le tocó volarse. A Pompeyo le tocó volarse, papi, le tocó zurrarse re duro. Se voló con parte del ejército, ¿sí o qué? Y ese man de Julio César no lo quería dejar ir, hermano. No, esa gonorrea que se me va a volar, o me querías matar. Que se me va a volar y empieza a perseguirlo. Pille pues. Julio César empieza a perseguirlo. Yo no recuerdo hacia dónde es que se va Pompeyo. Ese man coge por mar y llega por allá a otro lugar muy lejos. No recuerdo cómo es que se llamaba. Ahí me van a disculpar ustedes. Facias que se llamaba eso. No recuerdo muy bien. Creo que era con F. Bueno, el man se voló. Y este man de Julio César dice, no, papi, este man no se me va a perder. Y cogió unos barquitos, pero todo el ejército de Julio César no cabía a mano. Entonces a él le tocaba hacer eso en varios viajes. Y arranca detrás Farsalia. Creo que Farsalia se llamaba, Sisas Kraken. Creo que llamaba Farsalia, Sisas. Y empieza papi detrás de ese marica, que vimos por acá con Norrea, que vi ese marica de Pompeyo, papi, ya mismo les llego. El ejército de Julio César no cabía todo en los barcos, parce, entonces lo mandó como por tandas, por así decirlo. Y cuando cuando Julio César llega con los primeros, pues el primer viajecito con su ejército, Pompeyo se da cuenta, mano. Ah, esa gonorrea me está persiguiendo. El man manda a poner esas trampas que son en arena y en el mar para que los barcos no puedan llegar a entrar y no dejan entrar, no dejan ingresar a unos barcos porque tenían que pasar como por una especie de estrecho. Yo no recuerdo muy bien esa historia, pero es algo así más o menos. Entonces, todo el ejército de Julio César no alcanzó a llegar gonorrea. O sea, primero se van con el 50%, que era la mitad, y luego no puede ingresar el otro, entonces quedan como, digámoslo así, no sé, un 40%, así bajita la mano. Llega ese marica de Julio César, desembarca con el ejército y tienen ahí una primer pelea. Sí, o qué, pum, 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 pum. Mueren muchos soldados de Julio César, pero no mueren todos y Pompeyo se vuelve a volar, weón. Y Pompeyo se va por allá como por una montaña, mano, con el ejército que le queda, que era bastante de todas maneras. Y Julio César, papi, con lo que le queda, digamos que le queda pues el 35% del ejército, pues. Y ese mal no vamos detrás de esa gonorrea, que ese mal lo tenemos es que matar, lo tenemos es que matar. Mano, llegan allá donde estaba escondido, pues donde se estaba alojando Pompeyo, y este man de Julio César hace mera tramuqueña, pana. Imagínate que ese man coge y hace todo el campamento de guerra. ¿Se acuerdan que cuando ellos iban a luchar entre ejércitos, lo han visto en películas, hacían un campamento y ponían carpitas y al otro día se encontraban con un campo de batalla y ¡ay! Chocaban y se daban, ¿sí o qué? O sea, se organizaban los ejércitos, se encontraban y se boleaban. Listo. Pues ese man de Julio César hace el campamento. Eso me suena como a la Operación Orión, papi. Ese man se crack en pille, pues lo que hizo ese marica, huevón. Entonces, hacen como el campamento y Pompeyo como que, esa gonorrea, donde está acampando, pero ellos tenían superioridad, primero numérica, Pompeyo tenía superioridad numérica y tenían superioridad, ventaja estratégica porque ellos estaban en la colina. Entonces, el que está más alto es el que tiene estrategia, el que tiene ventaja. Entonces, acampan unos días ahí y después Julio César como que se abre. Se man como que, no, parce, no, eso está muy complicado, mejor vámonos. Entonces hace el visaje que desmontan el campamento y se van. Y Pompeyo dice, se churretearon esos maricas, se churretearon. Esas gonorreas, papi, se le dieron la vuelta y los cogieron por detrás, pana. Les entraron. Y chas, 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 chas. Julio César mató a todo y fue puta mundo. Y Pompeyo se volvió a volar, se fue para Egipto. Ese marica era un escurridizo. Se vuela y llega a Egipto. Y en Egipto lo capturan y lo decapitan. Fin de la historia de Pompeyo. Muñe, Julio César nunca llegó a ser emperador. Además, recomiendo una serie muy buena de HBO que se llama Roma. A ver, papi, lo que sigue a continuación es que Julio César se corona, pero es que acá hay diferentes cosas que destacar, porque dicen que fue el dictador, ¿no? Que se corona como un dictador, que lo llamaban el tirano. Bueno, o sea, muchas vainas. En algunos lugares incluso decía que con él es que nace el Imperio Romano y cae la República Romana. Yo no estoy seguro de eso, la verdad, porque no soy historiador. Pues la gente que sea historiadora probablemente sabrá mucho más sobre eso, obviamente. Bueno, sí, vea. Julio César nunca fue emperador porque murió antes del inicio del Imperio Romano, pero sí fue una figura crucial en la transición de la República al Imperio y fue nombrado dictador perpetuo. Ahí está. Muchas gracias. Pero muchachos, a este Julio César es al que matan los senadores, o fue a Calígula al que mataron los senadores. Bien, sí fue Julio César y no Calígula. Fue Julio César.
Entonces pillen pues muchachos, este marica de Julio César se hace al poder de Roma y los senadores se cagan en la tanga re duro. Re duro. Porque ese man de Julio César empezó a matar a todo el que era fiel a Pompeyo. A todo, mano, a todo le daba a Pompeyo, ¡pum! Y lo mataba, Pompeyo, ¡pum! Lo mataba. Los senadores se cagaron en la tanga re duro, mano. Porque esos manes dijeron, uy, sí, pero va a llegar aquí a cambiar las reglas, papi, eso no nos favorece a nosotros, quién sabe a quiénes van a matar. Entonces una vez lo citan a una especie de plenaria. Y llega Julio César y entra pues normal, yo no recuerdo el que cargaba, una vaina, creo que era, es que yo no me acuerdo cómo, ya vamos a hablar de eso. Llega Julio César y entra y están todos los senadores ahí, así, parados. Mano, Julio César ahí mismo sintió el ki. Papi, Julio César era un guerrero, el man había sido soldado, mucho tiempo de su vida había sido soldado y él conocía el miedo y toda la vuelta y la muerte. Cuando ese marica entró y los vio a todos ahí parados, él dijo, estas gonorreas no me citaron a ninguna plenaria. Estos maricas me van a matar. Y sale Junio Bruto, el que yo les dije que era como el hijo. Pues, yo he encontrado que el man como que fue un hijo no reconocido de él, como que fue un hijo bastardo, ¿no? Con una nena y X. En cualquiera que sea el caso, Julio César cogió a Bruto desde niño y lo adoptó, lo crió, lo educó y pues llegó a ser senador. El primero que saca una daga y le tira la primera puñalada fue Junio Bruto, mano. Él, prácticamente el hijo de él. De ahí viene una frase que muchos dicen, no, eso nunca lo dijo él, pero pues una frase muy famosa en muchísimos textos que es, no, tú no, hijo mío. Pues él no creía que su propio hijo le estaba metiendo la primera puñalada, weón. Y después de esa primera puñalada, llegan los demás senadores y lo cogen a añaladas. 23 puñaladas le asestaron a Julio César. Pero Julio César se defendió. O sea, ese marica no dijo, me van a matar, mátenme. No, ese man era un guerrero. Yo no estoy diciendo que haya sido un buen regente o una buena persona o lo que sea, ¿no? Yo no estoy diciendo pues que el man haya sido bueno. Pero de que el man fue un soldado, pa. Y que fue un buen general, pues mire que su ejército le juró tanta lealtad que básicamente eso fue una guerra civil. Cuando ellos cruzan el Rubicón y entran a Roma y comienzan a pelear contra Pompeyo, eso ahí hace que se desate una guerra civil en Roma. Una de las tantas que hubo, creo que solamente hubo 4 guerras civiles en Roma, no recuerdo muy bien. Esa fue como la segunda. Una de las tantas guerras civiles que hubo en Roma fue esa, cuando ellos cruzan el Rubicón y entran a Roma a pelear contra Pompeyo. En ese momento, cuando los senadores lo cogen a puño, él se defiende con algo, pero no recuerdo qué era lo que tenía. O sea, ese man no se queda quieto, me van a matar. Voy a morir como un guerrero. Yo no recuerdo si él tenía una daga o una pluma. Yo no recuerdo qué era lo que tenía ese man, hombre. Y se prendió con ellos. Sí, gonorreas. Pero papi, eran un montón de senadores. 23 le asestaron, mi hermano. Y Julio César murió. Y cuando Julio César muere, se desata otra guerra. Eso hace que se desate otra guerra civil en Roma, si no recuerdo mal, ¿cierto que sí? Pero eran 60 senadores, o sea, muchas no le dieron. Uy, pa, de donde yo vengo, 23 un montón de ñaladas, huevón. Tenía un punzón, dice Google. Ok, el marica se defendió con eso. Se defendió con una pluma afilada que él usaba para escribir. Este Julio César fue el que se metió con Cleopatra. Es que todas las gonorras se llamaban igual. No, es que estaba aquí hablándoles de historia a los muchachos, que hoy tenemos clase. ¿Cómo van en la clase, muchachos? Bien. Parce, déjenlo ahí en los comentarios, dejen un likecito, muchísimas gracias. Activen la campanita para que no se pierdan los videitos.